Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que estés ya en sintonía en Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y recuerda que aquí tú ya tienes tu boleto. Por supuesto, no quiero dejar desapercibido la oportunidad de saludar a mis amigos de Emiliano Zapata, mis amigos de Tenosique, de Balancán, de Jonuta, toda la zona de los ríos, a todo ese hermoso lugar de la región de Tabasco. Un gran saludo y gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia modular 99.9, o sea, Oye FM. Y por supuesto, no quiero tampoco olvidar que nos estás viendo también en redes sociales, también en televisión, y en cada una de esas plataformas te mando un cordial saludo. Te invito a que te quedes en esta conversación en Acceso B, donde seguramente encontrarás los temas y por supuesto las respuestas a esos temas que a ti te interesan. Y te recuerdo, hoy vamos a tener a grandes invitados. Vamos a tener a la diputada Carla Garrido, también vamos a tener a la que es gobernadora de los pueblos indígenas, la amiga Candelaria Lázaro. Y por supuesto vamos a hablar de temas nacionales, internacionales, con nuestros amigos Alejandro García Medina y Carlos Ramón Campos Chávez. Y si eso no fuera suficiente, también te queremos contar algo que está pasando a través de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Una revista que ya se lanzó en su versión digital, y de eso nos va a hablar su editor, el compañero José Graham. Así que quédate en esta conversación porque hoy hasta vamos a cantar. Te invitamos a que sintonices todos los sábados a Acceso B, ahora también por Oye 99.9 FM. Aquí tú ya tienes tu boleto. Comenzamos. Me da muchísimo gusto que en este espacio por primera vez esté Carla Garrido, quien es diputada local del Distrito 9 en la actual legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, pero también es mezzosoprano y por supuesto de esto vamos a conversar esta tarde con ella, y te doy la más cordial bienvenida aquí a tu casa, Acceso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Ahora sí que nos saludamos ya con muchas emociones, sobre todo de que por fin podemos platicar y contar muchísimo de las cosas que tal vez nosotros guardamos, ¿no? Más allá de la cuestión personal de cada uno. Y precisamente como comentabas, es este ámbito de charlar nos deja ver la transparencia de cada una de las personas, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo por este espacio, y a todos los que nos ven, buenas tardes. Muchas gracias. Así es, diputada, así es, Carla, como te vamos a decir aquí. Carla Garrido, dime Carlita, yo sin correcto, apodo. Carla, yo sin apodo. Es importante que pues al final, como lo acabas de expresar, podamos conocer a la persona, en este caso, quienes votaron por ti en algún momento, pues evidentemente no quieren saber qué haces en el tema político, pero también más allá de la profesión, más allá de tu incursión en la política, que ya llevas un buen ratito en este tema, pues también hay una historia detrás de ti, ¿no? Una formación, una vida que de alguna manera te va marcando. Y yo quiero platicarles que Carla Garrido Pereira es licenciada en música por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Actualmente cursa un diplomado en la USAID Political Institution and USAID México Relación Programas 2020. Ella nos platica desde atrás de la bambalina que desde niña su amor indiscutible por la música la llevó a inspirarse en grandes musas como la reina de la operata, la internacional Esperanza Iris, la potencia de María Greber y el gorrión de París, y muchos otros temas más. Sin duda alguna, quien no la ha escuchado, yo le invito a que entre a YouTube, ponga su nombre, Carla Garrido, y créame, va a querer seguir escuchando y escuchando y escuchando lo que una mezzosoprano hace en escena. Y en este caso, qué orgullo que sea tabasqueña, y qué bien que esté metida en todos estos menesteres sociales y políticos. Ahora bien, como diputada y representante del distrito que le fue electa, Carla ha ejercido su voz desde la máxima tribuna del Estado, así como es y está actualmente como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur. Una gran y extensa carrera, Carla, en tan corta edad, porque Carla, ella nos va a decir cuántos años tiene, pero como la ve, no es muy muy mayor. Entonces, pues evidentemente da curiosidad poder conocer un poquito más de esta persona que nos visita en Acceso B. Y bueno, Carla, la música es tu pasión, así lo describe tu semblanza. ¿Cómo inició todo esto y hasta dónde te ha llevado? Bueno, la pasión por las artes comienza cuando tengo 8 años y mis padres, con decisión de integrarme en alguna actividad, tanto deportiva como cultural,
me ingresan al coro infantil Alas y Raíces a los Niños Tabasqueños, que en ese entonces buscaba crear en el estado un coro grande de niños, claro, que les gustara el canto, lo demás. Y pues bueno, lo que para mí fue un momento y un espacio para la convivencia social y de crecimiento sano para mí en ese estado de infante, se convirtió en una de mis grandes pasiones, porque yo quería seguir cantando. Yo ya nada más esperaba la hora en la que yo fuera con el maestro y a seguir cantando. Te conectaran el micrófono. Sí, hombre, sí. O y si no, a capela, ¿no? Porque sí, pues tu voz potente, ¿no? Sí. Y aquí cabe mencionar, perdón que te interrumpa, ¿qué es una mezzosoprano? Porque hasta yo tuve que investigar, uno no es experto en música, pero le decía yo a Carla que no por ello no disfruta uno la voz de la música de quien emite en este caso. Pero una mezzosoprano, según nuestro Google, es una voz femenina más grave que la de un soprano y más aguda que la del contralto, ¿no? Así es. Entonces, es interesante, ¿no? Toda esta parte que nos estás conversando, y por eso quería hacer mención de esta parte, sí, ¿no? Dentro de las voces femeninas encontramos, bueno, cuando yo me meto a esto, yo digo, bueno, ¿y qué es mezzosoprano? Yo igual estaba con la misma duda y dije, eso es un puchero. Yo dije, no encuentro yo de dónde. Y me puse a investigar, porque lo primero que te dicen los maestros, necesitas escuchar referentes que te digan qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Y pues, así es, y sobre todo, bueno, cada una de las características de las voces, ya sean soprano, mezzosoprano, contraltos y sus clasificaciones, esto en el caso de las voces femeninas, te va dando una dirección de cómo formarte, qué es lo que buscas, qué quieres proyectar. Eso también viene mucho en lo que tiene el ser humano, en este caso, para proyectar o ejecutar con decisión, con precisión y sin perderse el hilo la voz. Eso es lo que buscamos. Excelente. Oye, Carla, y bueno, me decías, te metieron a un gran coro, a un esfuerzo que querían hacer, y estos esfuerzos nosotros debemos identificarlos como esfuerzos de cultura. Tabasco, pues evidentemente, tiene muchos pendientes en el tema de cultura. Más adelante, por cierto, voy a hablar con Candelaria Lázaro, que a quien yo estimo mucho, no se pierdan esta entrevista también. Pero en el tema de lo de que me platicabas, quería yo comentarte, ¿en qué año fue eso que te metieron tus papás en este gran intento de coro? Si se concretó o no se concretó, porque es importante ver esos esfuerzos y ver cómo quizás, yo lo veo desde esta perspectiva, en ese momento que tus papás estaban buscando junto contigo una vocación, algo que inculcar, pues había un esfuerzo que más adelante se convertiría en lo que eres hoy. Sí, eso que te estoy contando es del 2003, en los que mis papás dijeron, Carla necesita entender que la sociedad también se mueve por el motor cultural, que en ese entonces también inexistente, que muchas de las manifestaciones culturales pues incluso no las conocía, y las llegué a conocer poco a poco precisamente porque fui metiéndome en ese ámbito cultural, ver cómo transformaba las masas presentes, ya sea en este caso lo mío que es la música, las pinturas, las personas que hacen danza, la fotografía, todo este mundo me fue envolviendo tanto así que, bueno, pasan los años, también tenemos la charla con nuestros padres de decir, oye, yo quiero estudiar la licenciatura. ¿Cómo me vas a venir con la licenciatura si yo nada más te metí ahí para que te divirtieras un ratito? Como que extracurricular, ¿no? Sí, hombre, yo le dije, no, pues si ya por su culpa yo estoy ahí, le digo. Por su culpa yo estoy ahí. Pero me dijeron, al principio sí fueron charlas largas, porque empieza como parte también de las sociedades, te vas a morir de hambre si vives de la cultura. Y es que ese es un estereotipo que nos han impuesto en el mundo, y pues realmente hay dos cosas que son imprescindibles en cualquier sociedad, la educación y la cultura. Sí, y creo yo que en esos dos temas Tabasco tiene todavía pendientes. Por eso hago énfasis en lo que te estoy platicando, que quizá tus papás decían, bueno, extracurricularmente, ¿no? Como lo hacemos muchos padres, yo precisamente estoy tratando de que mi hijo entre al tema de las artes plásticas, en el tema del dibujo. Y es un esfuerzo porque a uno no se le da, pero no quiere decir que a los demás no puedan explotar esa creatividad y esa inquietud que tienen.
Y por eso hago énfasis en esto, Carla. Sí. Y bueno, ¿y cuál fue tu primera presentación profesional o cómo nos quieres contar esa parte? La verdad es que para mí, después de todo ese largo momento entre las discusiones, bueno, logro emigrar, porque en el caso del Estado de Tabasco no tenemos una licenciatura en música clásica, sí, claro, por supuesto, con canto operístico, y pues bueno, es el sacrificio de mis padres de darme la oportunidad de irme a otro estado. Que no estaba muy lejos, ¿eh? Sí, pero sí era un sacrificio económico, un sacrificio familiar, el hecho de decir, bueno, vamos a mandar a nuestra hija a estudiar a otro lado. Y pues bueno, entre muchas de las cosas que me sucedieron y que aprendí también de la cultura de otro estado, fue cuando en el 2017, por cosas del temblor, mueve un poco, ahora sí que el temblor nos sacudió a todos. Sacude, como así la pandemia nos sacudió así también. Es. Y en ese entonces me invitaron al primer encuentro de artes plásticas de Sur-Sureste. Y bueno, yo dije, bueno, ¿para qué me invitan? Yo no soy escultora, yo no soy pintora, y me marcan y me dicen, es que queremos que cantes porque te hemos visto en Chiapas y queremos que te presentes. Para mí fue, yo siempre lo digo, fue un lugar pequeño, pero para mí fue el mejor auditorio de todo el mundo, porque fue la primera vez que se me dio la oportunidad, después de mucho tiempo, también de estar buscando los espacios, que a una tabasqueña se le diera la oportunidad de demostrar que era, así es, que era capaz de poder ejecutar este arte, y en el 2017 uno ya va viendo de que sí se puede, porque también era el hecho de tocar muchas puertas. Algunos otros me dirán, bueno, es que la música clásica es difícil en Tabasco, sí, yo lo sé, pero si no abrimos las puertas y si no hacíamos el intento por tratar de descubrir de qué se trataba lo que ese individuo me quiere aportar, pues nunca se va realmente a hacer nada. Y la verdad, desde 2017 que me abren esa puerta, digo, yo no la vuelvo a cerrar, yo de aquí me agarro y así es, para adelante. Y así fue, y llegaste hasta, pues de alguna manera, a lo que en tu vida empezó como un tema que estimuló tu creatividad, que te llevó a crear una licenciatura, que te dio una experiencia prácticamente profesional a tu nivel. Pues también entiendo yo que lo llevaste encaminado hacia, pues, el servicio social por un lado, en tu municipio, en el municipio del centro. Así es. Pero también en los esfuerzos ya públicos, ¿no? Sí. Específicamente buscando la Orquesta Sinfónica de Villahermosa, donde fuiste instructora del programa municipal Espacios. Ahí fuiste profesora de nivel preuniversitario, pues evidentemente también estuviste en la parte académica en tu alma mater. Dijiste, bueno, yo quiero pensar que en ese momento ya habías alcanzado esos espacios, pero luego dijiste, no me quedo ahí, sigo, porque pues tú mismo lo dices ahorita, lo describes, todavía falta mucho por hacer en el tema de aprender a descubrirnos en el tema que nos gusta, pero también de abrir las puertas en el caso público, en el caso académico, en el caso cultural, de otros espacios y otros esfuerzos que no te tocan precisamente a ti, ¿no? Claro. Sino le debe tocar a la autoridad y a los esfuerzos académicos y culturales. En este sentido, ¿cuál fue tu experiencia ahí, Carla? Cuando a mí me invitan en este importante proyecto, de verdad que yo no tenía la magnitud. Yo dije, bueno, yo soy maestra de canto, pero luego vi el propósito de que la música debía llegar más allá de la capital, o sea, los rincones más alejados de la ciudad. Yo dije, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es un proyecto muy titánico, pero tenía una razón de ser muy importante y muy especial, porque algo que siempre he dicho, en todos los rincones del estado encontramos cultura. Ciegos si no lo queremos ver. Claro, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Nuestra siguiente invitada es de Nacajuca, y tú vas a la zona indígena de Nacajuca y hay un corredor impresionante de artesanos trabajando día y noche. Así, y que la gente no los conoce porque no tienen ese canal de distribución, de comunicación, de ventas y demás. Y que si tú vas a un hotel, a un gran hotel en Europa, a algún hotel de Estados Unidos, en aeropuertos internacionales, ves esos productos que los venden en 5,000, en 3,000, pero no pesos, sino dólares, ¿no? Sí, o sea, ¿Y de dónde provienen? ¿No? Sí, toda claro. esa parte, ¿no? Sí, y cuando veo que es, por ejemplo,
ejemplo, ir a los lugares, a las comunidades rurales de la ciudad, a las comunidades que son las zonas indígenas de la ciudad. Yo digo, este es un proyecto con propósito, porque sí, más allá de mi intento de querer ser cantante y demostrar de que hay talento, decía, también necesitamos la formación, necesitamos gente que realmente tabasqueña, que se arraigue de la raíz de donde viene, y demostrar con amor que se puede formar un semillero de artistas, tanto musicales como los demás. Luego tenemos, desgraciadamente, la migración de los artistas, claro, porque no encuentran, no se sienten inspirados, porque no encuentran tampoco los espacios, porque no hay personas quienes fomenten también estas artes. Y pues bueno, eso es lo que tratamos con este proyecto, que para mí es muy significativo y que le brindó la oportunidad a 1,158 niños de tocar un instrumento y cantar. Esa es una experiencia que se van a llevar para toda la vida, porque así como a mí a los 8 años me impactó la música, yo tenía niños en el coro de 6 años que iban con todo el deseo de cantar, y este tipo de actividades fomenta también la creación de nuevos valores que se necesitan. Nuestro estado también carece de ciertos valores, de civismo, de la ética y sobre todo de cultura, y que la cultura vaya creándose desde la edad más pequeña hasta los más grandes. Y cambia vidas, Carla. Y cambia vidas porque... La mía la cambió. La tuya la cambió, pero seguramente muchos conocemos casos en los cuales la cultura, las artes, la educación, por supuesto, sin duda alguna, cambia vidas. Y eso es parte de lo que el esfuerzo, que es importante hacer mención de que no hay ni esfuerzo pequeño y hay muchos pendientes por hacer en ese tema. No se vayan, seguimos en Acceso B, porque ahora le voy a preguntar a nuestra invitada, pues que de mezzo soprano a política tabasqueña, y pues está ahora en la máxima tribuna del estado de Tabasco, en el Congreso local. Y por supuesto, yo te quiero antes del corte decir, Carla, así al simple, muchos dicen que la política es una profesión, que hay que dejarle eso a los políticos, y yo quiero saber qué opinas al respecto. No se vayan, seguimos en Acceso B, donde tú ya tienes tu boleto. Gracias en seguir en sintonía en Acceso B. Recuerda las redes sociales, puedes preguntar lo que quieras. Si no nos alcanza el tiempo para contestarte, seguramente la diputada Carla, que es nuestra invitada en este momento, te va a contestar en privado a través de las redes sociales. Y por supuesto te agradezco mucho que nos escuchen, por supuesto también en televisión, quienes nos ven, y en radio a través de la frecuencia Oye 99.9 FM. Gracias por sintonizarnos allá en la zona de Los Ríos, Palenque, Chiapas, Campeche y tus alrededores. Muchas gracias por sintonizarlo. Carla Garrido Pereira, nos fuimos y te preguntamos sobre lo que dicen cuando hablamos de política, que esta profesión hay que dejársela a los políticos, pero tú eres una política. ¿Qué opinas al respecto? No, estas de las preguntas son las que te llevan como a la introspección, y justamente una persona como yo, antes yo dije, ¿cómo va a estar una persona músico dentro de este núcleo y qué va a hacer ahí, ¿no? También yo tenía mis dudas y mis preguntas, pero... Claro, porque corrías un riesgo, ¿no? Claro. O corres un riesgo, ¿no? Sí. De perder una parte de tu carrera de alguna manera porque pasen cosas que en política vemos muy comúnmente. Así es, pero algo que sí tenía muy pendiente y muy enfrente y con mucha claridad era que todos los sectores dentro de la sociedad tabasqueña debían ser representados. Y lo vemos hoy en día en la Cámara de Diputados. Hay ganaderos, hay empresarios, hay administradores, hay contadores, hay de todo tipo. Yo dije, entonces necesita la comunidad artística
tener una representación por fin en la Cámara de Diputados, pero sobre todo una representación digna, que sea alguien que realmente esté conectado a las artes. Y es ahí donde dije, claro que tengo un propósito, claro que yo puedo pertenecer a esto, porque es una de las maneras en las que podemos impulsar algo que necesitamos en nuestro estado, algo que está latente también, y no solamente hablar de la cuestión cultural, o sea, hablamos también de los artesanos, hablamos todo aquello que nos exprese y que nos dé identidad como tabasqueños, porque desgraciadamente también hay que decir que hemos estado perdiendo la identidad sobre dónde venimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que nos da identidad en otros estados, y creo que eso es muy importante también tenerlo como en cuenta, ¿no? De que necesitábamos una representación. Y pues bueno, esa fue una de las partes en las que siempre me motivó. Yo dije, es mi oportunidad, algo por lo que siempre luché, por dar mi granito, por hacer mi punto de cambio, por invertir mi tiempo en algo que va a valer la pena. Sí vale la pena que yo esté ahí, sí vale la pena que yo represente a ese gran sector de la comunidad artística, artesana de Tabasco, porque necesitábamos que este momento llegara. Lo necesitábamos, lo anhelábamos y hoy en día estamos ahí. Fíjate que es relevante lo que estás comentando, porque pues evidentemente estás en una posición interesante, una posición en la cual también tu experiencia en el ámbito de la política pública municipal, o en este caso cuando emprendiste aquella, de alguna manera, hazaña de la creación del programa Espacios, y bueno, ya traes esta experiencia, llegas al Congreso y vas a una presidencia de una Comisión de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, porque pues básicamente este tema el tema artístico, que evidentemente engloba lo cultural y que nos debe importar a todos, pues sí es un gremio minoritario el tema artístico, ¿no? Además de esa voz, pues evidentemente yo me imagino que muchas cosas te has encontrado en el camino, personas con discapacidad, población indígena, bueno, un sinnúmero de cuestiones que has encontrado, migración, claro, en todo este contexto. Y pues yo te pregunto a ti, honestamente, en estos meses ya, tiempo que llevas en el Congreso, el reto que tienes pues es mayúsculo, Carla, porque estamos viviendo en un lugar en donde, lo decimos decentemente, tenemos muchos pendientes, pero realmente hay una realidad muy compleja en el estado, que la veda nos impide hablar de muchas cosas, pero eso es algo que yo quiero invitarte a que más adelante, cuando tengamos la oportunidad, después de la cuestión que viene en abril, podamos platicar con lujo de detalle de estos temas medulares, ¿no? Claro. Pero sí es importante que vayamos visualizando este esquema, y yo nada más quiero que tú me digas, en este contexto que te estoy platicando, qué gran reto ves tú enfrente para ti, como persona, como artista, pero también como representante de una parte del pueblo, bueno, ya no una parte, como una representante del pueblo, ¿no? Bueno, como bien lo mencionabas, tener la responsabilidad de una comisión que es noble, que es sensible, que se puede ver en cualquier lado, que escuchamos de ella, que no lo podemos evitar, que son situaciones de las que día a día lo vamos viviendo, son de la parte en la que también me mueve por la cuestión artística. El arte mueve las fibras sensibles del ser humano, y yo creo que esa sensibilidad que me da el mundo artístico y el gremio artístico lo hemos podido aplicar muy bien en esta comisión. ¿Qué es lo más titánico para mí dentro de la comisión? Lograr el respeto para cualquier ciudadano, que no se pasen los derechos humanos solamente como algo sencillo, como algo carente de fuerza, sino que por algo están, que es nuestro deber salvaguardar a cada persona íntegra, físicamente, psicológicamente, y más allá también de este tema, es lograr la igualdad de género,
lograr que las mujeres también tengan una posición, pero sobre todo lograr, como bien comentaba justamente hace unos momentos, y tuve una reunión que decía, bueno, ¿qué es la igualdad y qué tanto es tantito en la igualdad? La igualdad no es solamente la guerra entre hombres y mujeres, la igualdad es que desgraciadamente sabemos que en algún lado de la balanza hay una pérdida de peso y necesitamos nosotros que esté igual, que sean así es, un balance perfecto, y que sobre todo en este momento la discriminación ya no es solamente inclusive para ciertas secciones o ciertas partes de la población. A mí me tocó vivir la discriminación en campaña, me ha tocado vivir la discriminación latente el día de hoy, porque soy joven, porque creen que no tengo experiencia, piensan que no puedes tener un argumento, te discriminan y sobre todo por la profesión que tienes, porque precisamente como lo comentábamos, bueno, que pueda ser un músico en este caso dentro de la política, si los políticos son los abogados, son aquellos que ya tienen experiencias, así claro, la experiencia, ¿no? Y también vivimos ese tipo de discriminación y es de la que menos se habla, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comenzaba campaña, me acuerdo que me puse a llorar un día porque me dijo, pues, tú estás muy joven, tú no vas a hacer nada, yo no quiero que me representes, así de plano. Pero luego dije, esta lucha que estoy haciendo hoy no es para mí. Esta parte de que soy la más joven no es para mí, es para todos aquellos jóvenes que vienen atrás de mí y que quieren lograr el cambio, que quieren lograr esos espacios de liderazgo que hoy están siendo representados por jóvenes. Creo que eso es lo que a mí más me ha llamado a tomar los retos que hoy tenemos y decir, los jóvenes también somos serios, los jóvenes también lo podemos lograr, los jóvenes también somos agentes de cambio activos y positivos, que eso es como lo que tratamos de cambiar ese chip de la vieja escuela a la nueva e impactar de manera positiva. Fíjate, y eso hace relevancia a que, pues, más allá de tus pasiones, tu cuestión profesional, tus afinidades políticas, que sabemos de qué partido vienes, pues ya nos estás contestando parte de esta pregunta que te iba yo a hacer, porque, pues bien lo dices, ¿no? Los jóvenes son estigmatizados en un sentido que no pueden hacer política, o que si hacen política la hacen mal. Pero en tu parte, fuera de estas acepciones que te estoy comentando, ¿qué está haciendo Carla Garrido desde su trinchera generacional? O sea, ¿qué es lo que no vemos que tú estás de alguna manera, si lo quieres decir empujando, si lo quieres decir provocando? ¿Qué está haciendo Carla Garrido para que esa generación en la que tú perteneces pueda tener ese reflector y pueda tener también hacia la gente buenas cuentas? Claro, una servidora lo que está haciendo hoy en día es motivar a nuestras juventudes y sobre todo alentar a nuestras niñas y niños del estado de Tabasco y a nuestros adolescentes, creando la semilla de que todo aquello es posible. Si nace de un sueño, lo puedes lograr. Si tú lo sueñas, lo puedes lograr. Necesitamos también darle la confianza a nuestras juventudes, a nuestras niñas y niños, y no solamente cerrarle las alas, que muchas veces en otras generaciones pasaba mucho de que no se podía o se tenía la libertad de soñar o darle las oportunidades a nuestros jóvenes de tener algunos de los espacios que hoy se hacen presentes con estos liderazgos, y siempre luchar por la generación que viene atrás. Siempre es lo que tengo muy presente, de que no es para mí todos los logros que hoy estamos teniendo, no es para Carla Garrido, no es ninguno para Carla Garrido, es para los que vienen atrás, para los que tienen el sueño de ser políticos, para que tienen el sueño de ser representantes de la comunidad artística, para aquellos que tienen el sueño de ser o de salir más allá de nuestro estado, representar al estado. Uno de los sueños es que a veces en el sector artístico no se puede representar al estado porque nunca te van a llegar la invitación de irte a otro país, ¿no? Yo alguna vez lo pensé, dije no, pero luego cuando vi que sí se pudo, vi que se logró, yo dije, esa es una semilla para decir que si yo puedo, mi compañero, mi paisano va a poder lograrlo, y eso es algo que impulsamos mucho. Y las generaciones que vienen lo podrán hacer, ese es el gran esfuerzo. Es. Fíjate que hace unos días la semana pasada tuve aquí invitados
por un lado, a un joven que está impulsando iniciativas en el Congreso a través de una fracción parlamentaria, específicamente la del Verde Ecologista, para el tema de la inclusión, para el tema de cuestiones de personas con discapacidad, visualizando él el tema de los retos que hay en ese tema. Y yo lo junté con también un profesionista en el tema de interpretación de señas, que pues bueno, él está a través de su asociación civil, está incentivando que lo que ya dice la ley, que habla de que tiene que haber ese derecho de las personas con discapacidad auditivas, en su caso, puedan observar la traducción en señas, puedan tener esa herramienta a su disposición para que puedan saber de lo que se está hablando el político, la institución, bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Y fíjate que nos llamó la atención este tema. Tú estás en una comisión de derechos humanos y pues yo te quiero preguntar dos cosas antes de que nos vayamos. Te quiero preguntar, en el tema de la cuestión de las personas con discapacidad, ¿qué se está haciendo? Y también preguntarte por qué se está tardando el tema de, pues evidentemente, todo lo que tiene que ver con la violencia de género, con este aspecto que de alguna manera, por un lado, unos dicen hay que poner la alerta de género, otros dicen que no es necesario. ¿Qué está pasando alrededor de eso? Si nos pudieras comentar estos dos temas importantes. En la cuestión del ponernos a trabajar también en un sector importante de nuestra sociedad son las personas que tienen diferentes capacidades, y dentro de la fracción a donde pertenece una servidora estamos impulsando, bueno, una compañera de la fracción de su servidora tuvo bien por presentar una iniciativa donde se presenten los menús en braille. Okay. En los restaurantes. Estamos tratando de impulsarla y esperemos tener que en un futuro esta ley pueda tener su aprobación. Y claro, nosotros nos basamos totalmente conforme a la ley, y los derechos humanos dicen hay que tener igualdad, todos los derechos son únicos, claro. Y sobre todo, más allá de la igualdad de género que abarca también la comisión de su servidora, es la igualdad en general. No discriminar a ninguna persona, ¿no? Así es, de ninguna índole. Hemos estado también pendientes, sobre todo las artes se representan en muchas de las personas con diferentes capacidades. Es correcto. Sí. Y eso es lo que nos fascina, ver cómo dentro de una capacidad diferente a la nuestra pueden hacer exactamente lo mismo que nosotros hacemos y mejor, y eso nos motiva a tratar de generar espacios seguros, espacios donde puedan esparcirse bien socialmente, porque a veces encontramos que no todos los espacios dentro de la sociedad son aptos para nuestras personas con diferentes capacidades, y ese es uno de los pasos que nosotros vamos a dar, sobre todo en el grupo de jóvenes de la fracción. Nos vemos muy motivados y sobre todo sensibilizados con este tema que para nosotros es muy importante, no olvidarnos de los sectores de la sociedad, porque a veces solamente la mayoría de las iniciativas van para un tema en específico o para otros, y podríamos llevarnos horas platicando de las proposiciones es muy amplio el espectro, de ley. Pero sí sabemos que existe esta población y sobre todo que cuentan con nuestro respaldo. Para nosotros es una lucha que nosotros también tenemos dentro del Congreso. Carla, hay muchos temas pendientes. Me gustaría que en la próxima visita que nos tengas podamos hablar del tema indígena, podamos hablar del tema de la mujer. Queda pendiente el tema de la cuestión de la alerta de género que te comentaba yo, cómo está esta cuestión. Pues evidentemente toda esta situación, ¿no? También el tema de los periodistas, que está muy en boga en toda la cuestión a nivel nacional, pero que por lo mismo de la cuestión de la veda electoral a veces no nos podemos meter todos en estos temas, pero además del tiempo que tenemos encima. Pero yo quiero decirte que no sea la última vez que estés aquí en Acceso B. Espero que pronto nos vuelvas a visitar y que conozcamos un poco más de esa comisión que nosotros en Acceso B tenemos muy, muy claro que hay que, pues más que vigilar, hay que no solamente escucharlos, sino también cuestionarlos y por supuesto, si ustedes nos lo permiten, como lo estoy viendo, proponer, ¿no? Porque claro, una de las cosas que a nosotros nos interesa es que en este foro tengamos la capacidad de poder hacer esa conversación, este diálogo, pero que también, como bien lo dices tú, que no al principio de tu conversación, que pase de una idea a la acción, ¿no? Y de una acción a resultados, ¿no? Que eso es importante. Y no sé si algo más
quieres despedirte del público que nos ve y nos escucha, pues es todo tuya la cámara. Bueno, nada más así rapidito, nada más para que digan que aquí mi compañero no le estaba contando, pues bueno, les voy a dejar nada más el dato y ahí para que lo investiguen. Bella hermosa te vistió de fiesta la naturaleza. Son 2 tardes remansos tranquilos de rara belleza. Y nada más lo dejo ahí para que para la próxima la cante completa. No, y para que le den suscribirse a su canal de YouTube, porque tiene un canal, y pues eso es importante. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal. Sí. La importancia de que nos sigan y nos escuchen es porque así nos ayudan a poder tener este diálogo con Carla y con muchas otras personas más que nos ven y nos atienden al llamado de esta convocatoria. Muchas gracias. No, muchas gracias, le agradezco mucho y a todo el público que nos ven, muchas bendiciones y muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Acceso B, donde tú ya sabes que tienes tu boleto. Gracias por seguir en sintonía en Acceso B, me da muchísimo gusto que nos estén enviando mensajes, los contestamos todos y agradezco infinitamente que nos estén sintonizando. Como les decía yo hace un momento, era importante tener una conversación en donde escuchamos, cuestionamos y proponemos. Y hoy le doy la más cordial bienvenida a una amiga personal, pero también amiga de Acceso B. Es la segunda vez que está en este espacio desde casi los 2 años que ya estamos transmitiendo. Y pues te doy la bienvenida, Candelaria Lázaro. Muchas gracias. Gobernadora de los pueblos indígenas. Muchas gracias. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo de haber escuchado a la diputada joven. Por cierto, que va saliendo ahorita del programa, ¿no? Hablando de la cultura y me hace recordar mi época del teatro campesino. Es correcto, ahí incursionaste en una sí, labor importante, ¿no? Y aparte el teatro campesino tenía 32 materias que conformaban toda la cultura y que lo más terrible es que se haya caído, que haya ido en deceso, aunque reconozco la labor de la profesora Francisca que está llevando a cabo pues tratar de mantener la imagen del laboratorio, pero se requiere de mucho esfuerzo, de mucha suma de voluntades, de voluntades, de economía, de todo. Y entonces es penoso ver cómo no solamente se va destruyendo lo que se construye con mucho esfuerzo, el esfuerzo que hizo y el empeño que puso el gobernador de ese entonces, González Pedrero, ¿no? Así es. Ese sí que... ¿Estamos hablando de qué año, Candelaria? Estamos hablando como en los años 83, 82. ¿Y cuánto tiempo tuvo ese teatro campesino? Estuvo 6 años. 6 años. 6 años de acción firme en el que nos tocó viajar a otros países, haberme presentado en Central Park en Nueva York, en España, en Washington. ¿Qué edad tenías esa? Tenía como 17 años, 18 años. Imagínate, ¿no? La experiencia tú eres originaria de Tuctanacajuca. Así es. Y Tuctanacajuca es una zona indígena, es una zona que pues evidentemente guarda una gran cultura y pues también es cierto, voy a decirlo de esta manera, espero no sea algo despectivo para nada, pero es una de nuestras reservas de pueblos indígenas, ¿no? Y que el esfuerzo de este tipo de ejercicios y el esfuerzo que muchos más años emprendiste junto con muchos personajes de tu comunidad y de otras comunidades ha permitido que eso pues siga vigente, ¿no? Y que no perdamos esa identidad propia de nuestro país, de nuestra realidad cultural, de nuestro ser, y que pues evidentemente parte de lo que te invité para hoy es que podamos platicar de que el próximo 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Yo sé que tienes muchos temas
en esa libretita y en esa cabecita, pero vámonos por partes. Ya platicamos sobre esta que te generó escuchar a la diputada Carla hace un momento sobre el tema que ella trajo y cómo te hizo recordar lo que tú has vivido, que es una gran, sin duda alguna, una gran huella en tu vida. Pero ahora con este tema, en el Día Internacional de la Lengua Materna, pues esto pone de manifiesto que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión y a través de esa inclusión los objetivos de desarrollo sostenible que centra finalmente al ser humano, ¿no? En que nadie se quede atrás. Esto nos dice la UNESCO. En la realidad, Cande, ¿cómo ves esta situación? Fíjate que es bastante duro ver cómo yo en otro momento platicaba en una conferencia sobre cómo ha ido incursionando el genocidio cultural desde la lengua materna. Nuestra lengua materna la fuimos perdiendo cuando se introdujo la educación a las comunidades, cuando los maestros llegaron y nos escuchaban hablar en nuestra lengua y se les hizo fácil decir, a lo mejor me están ofendiendo, mejor que no hablen. Díganle a sus hijos que no hablen la lengua materna, porque ahora les venimos a enseñar. Creo que en ese contexto, todo aquel que llega a las comunidades no ha entendido que nosotros llevamos años viviendo como estamos y que no es que nos vengan a enseñar, sino que quieren aprender de nosotros. Claro, es así como debieron haber llegado. Precisamente en materia legislativa, yo voy a demandar a la Cámara de Diputados, voy a demandar ante el tribunal por 108 omisiones que se han hecho en diferentes rubros en materia indígena. Okay. Y precisamente la lengua materna. No se ha normalizado la lengua materna, se quedó estancado con un grupo de maestros que hicieron el uso del alfabeto de la lengua materna, que es el chontal, pero no es la única lengua que se habla en Tabasco. Claro, por supuesto. Hay más de 5 lenguas y que... Solo en Tabasco, ¿eh? Solo en Tabasco. Y queriendo esto a nivel nacional lo quiero extender para que se normalice la lengua. ¿Y qué quiero decir con normalizar? Hoy ya tenemos computadoras, tenemos redes sociales, tenemos nuevas cosas que se van integrando en nuestro entorno y que no tienen nombre en nuestra lengua. Y por eso, como ya nomás es más cotidiano el hablar de la computadora, del celular, que hablar de las cosas que hablar en nuestra propia lengua. ¿Qué pasaba cuando nosotros vivíamos en nuestra comunidad y no teníamos todo eso? Con el tiempo que se hizo las viviendas, se transformó nuestro lenguaje, porque ya no podemos hablar del seto, por ejemplo, ahora se tiene que decir pared, ya no podemos hablar de la palma, hablamos del bloc, ya no podemos hablar del fogón, de las jícaras, sino que ahora tenemos la taza, ahora tenemos el plato, otros utensilios que sirven para lo mismo, pero que tienen otro nombre. Y que no estaban en ese... Y que no estaban en nuestro entorno. Esa cosmovisión en la que ya estábamos adaptados fue desapareciendo paulatinamente y que hoy se hace necesario formalizar esa lengua. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Precisamente los maestros de educación indígena. Conozco a un maestro, Cecilio, que es de Tamulte de las Sabanas. Hay varios maestros de Tamulte de las Sabanas que van continuamente a actualizarse en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y que nos ha tocado llevar ciertos cursos de lingüística con gente de otro país, de Italia, por ejemplo, y que no le hemos sacado provecho a ese conocimiento porque no hay los recursos. Yo a veces estoy en desacuerdo con la política o con los políticos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. No se trata de ir a presentarte quién eres, porque ya sabemos quiénes son. Lo que sí necesitamos es que nuestros políticos revisen las múltiples iniciativas que se echaron a andar y que tendrían que volver a sacudir esas iniciativas, reconstruirlas y echarlas a andar. Y no solamente que saquen iniciativas, sino que las leyes realmente se favorezcan hacia los pueblos indígenas.
en materia de derechos humanos, como es la lengua materna, es un derecho humano que tenemos y que no hay intérpretes en los centros penitenciarios, donde necesitamos intérpretes. No hay intérpretes en el área de atención ciudadana del ayuntamiento, del gobierno o donde sacan actas en el registro civil. Se requieren de intérpretes. Entonces ahora, en el marco del Día Internacional de la Lengua, yo voy a firmar un convenio con una universidad, primero para hacer el diplomado de cocinas tradicionales, cocineras tradicionales, y también de certificar a nuestros intérpretes, ya sean maestros, ya sean abogados, ya sean el mayordomo de la comunidad que entiende perfectamente, que usa su sentido común al 100%, que pueda ser certificado. Y además es una certificación binacional. ¿Por qué quiero que esta certificación sea binacional? Porque resulta que también ahora estoy en la mesa directiva de Fuerza Migrante, coordino la parte indígena para nuestros connacionales que se encuentran en el exterior y que requieren de intérpretes. Me topé con que hay hermanos que viven en los Estados Unidos que no hablan el español, que no hablan inglés, que solo hablan la lengua materna y pasan un sinnúmero de vicisitudes que se requiere urgentemente un intérprete. Y mecanismos que pudieran ellos acercar para poder nosotros, esta comunicación, ¿no? A través de Fuerza Migrante se creó una plataforma que se llama Todos M. Por esa vía se va a poder hacer a través del internet, a través de una app, vamos a poder tener una comunicación. Pero lo correcto es que haya personas que puedan viajar al exterior, que estén certificados y además con el apoyo del Instituto Mexicano de Migración. Que sirvan como en este caso, traductores de oficio, ¿no? Sí, son intérpretes y traductores de oficio, pero que también van a llevar un legado muy grande. No solamente van a ir a traducir, sino van a llevar la identidad, que el individuo que está de aquel lado no se le olvide que tiene una identidad, que tiene una patria y que lo mejor puede que con su vestimenta, con sus artesanías, se pueda vender ese producto en el mercado de la nostalgia en Estados Unidos. Fíjate que qué interesante, te platico rápidamente, seguramente lo sabes porque ves el programa. El sábado pasado tuve aquí a Javier Martínez, quien está incursionando un esfuerzo de llevar algo similar para las personas discapacitadas en el tema visual y auditivo, ¿no? Quiere llevar este proceso de la interpretación y él está certificado y está haciendo un esfuerzo parecido al tuyo, evidentemente en su ámbito, pero tú estás en un esfuerzo evidentemente buscando la inclusión y que se le garantice el derecho a la gente de poder tener una comunicación en el caso de una lengua materna que solamente es lo que conocen estas personas que nos dices y que pues no tienen la capacidad, no tienen la herramienta, no tienen el acompañamiento de sea quien sea en este contexto de poder ayudarlos a interpretar y a comunicarse. Y fíjate que ese esfuerzo es lo que nosotros nos llama la atención, porque para quienes no lo sepan, en Acceso B, cuando Candelaria estuvo por primera vez en nuestro programa, hace algunos añitos, nos platicaba de esta app, nos platicaba de que incluso en ese momento, quienes quieren ver el canal de YouTube pueden ver la conversación con Candelaria, hacías la convocatoria aquella vez de decir, bueno, si tú que me estás viendo sabes la herramienta, le sabes al internet, le sabes a la programación, ayúdanos a crear esta app, ¿no? Y bueno, hoy me estás diciendo que pues ya prácticamente estamos, tuve la invitación de Fuerza Migrante y me integraron como coordinadora de la mesa directiva. Ahora hicimos una alianza, una hermandad extraordinaria. Los dos estamos ahora en 4 temas. El tema de legislativo, el poder presentar una iniciativa para que se haga posible ya lo de la votación de diputados migrantes y diputados indígenas y bueno, buscar la legibilidad sobre todo, porque esta vez nos pasaron todos los cachirules, se autodenominaron indígenas, se autodenominaron migrantes
Entonces queremos que se reforme esa ley, presentando una iniciativa que se perfeccione. Y porque, digo, hablamos en sentido muy claro. Creo que la ley lo que le hace falta es el acompañamiento de los verdaderos una armonización, ¿no? Una armonización completa. Es correcto. La intención puede ser buena, pero si los mecanismos no están hechos para atender lo que la necesidad requiere, pues evidentemente va a ser imperfecta, ¿no? Sí, nosotros estamos viendo también la parte educativa, que es donde entran las certificaciones, están viendo la parte del desarrollo económico, se van a implementar varios tipos de estrategias de cómo ayudar, y entonces se hace convenio con universidades, se hace convenio con ayuntamientos, se hace convenio con cámaras de diputados, en donde se está trabajando sobre un parlamento abierto. Aquí en Tabasco no existe la comisión de migrantes, a pesar de que hay un paso de migrantes. Pues somos frontera, ¿no? Somos frontera, no hay una comisión, existe la comisión de la frontera sur, pero a lo mejor no es tan claro qué quieren en la comisión. Y nosotros somos ya una necesidad, sobre todo hay una buena combinación, ahorita que escuchaba a la diputada, que ella también está con la Comisión de Derechos Humanos, esos se entrelazan entre la Comisión de Migrantes y la Comisión Frontera Sur, ellos están en esa parte legislativa. Entonces nosotros traemos ahí pues una propuesta que esperemos sea escuchada por la comisión para poder avanzar en ese aspecto. Hay mucho que hacer. Aquí en Tabasco llegan gente de otros estados que son deportados y que al final de cuentas no hay ni quien los auxilie, no hay intérpretes. Hay una migración interna también. Tenemos a gente de Chiapas y de Guatemala, Belice, que se han quedado en el interior de nuestro estado. Y bueno, la preocupación no es solamente, nosotros no somos de 3 años ni de 6 años, nosotros es una organización que, como bien decía hace un momento, yo pensaba que me iba a ir por 6 meses y ya me quedé. Cuando viniste la primera vez, me acuerdo que me decías, es un mandato de 6 meses. Sí, desafortunadamente. Estamos ya casi 2 años. Sí. Falleció el anterior gobernador, se disolvió incluso el grupo, luego lo rehicimos y ahora pues va a tener una figura que va a ser política social. Esto es para ir también obedeciendo a todos los programas sociales que vienen del gobierno, tener una figura que permita gestionar esos recursos de una manera legal, sin tener que rayar paredes, sin tener que hacer un plantón, sino de una manera un poquito más, pues el diálogo y de la creatividad, ¿no? De presentar Candelaria, fíjate que contigo siempre puedo tener cientos de horas platicando, conversando. Yo no quiero que esta sea la última vez, como te lo dije en la primera ocasión. Es más, quiero darle seguimiento a todos estos retos que tú misma te estás poniendo y que ya tienes un largo camino andado en este sentido. Pero yo te quiero preguntar algo importante antes de culminar este bloque. Te quiero preguntar, Candelaria, en este contexto en el que estamos viviendo, ¿qué pendiente, además del que nos estás platicando, hay que deberíamos atender como sociedad tabasqueña y bueno, a las autoridades que nos escuchan como autoridades en su caso? ¿Qué pendiente hay en Tabasco en el tema indígena y todo lo que tú representas? Pues ahí primero la visibilización. O sea, aunque se nos haga mención. Sí, no, o sea, dejarlo en discurso y hacerlo en acción, ¿no? Sí, hacerlo en acción, eso, la inclusión y la visibilización. Hoy se han hecho espacio para un diputado de representación de los indígenas. Yo quiero saber, me gustaría a mí tener un diálogo con esa persona, con ese diputado que ocupa ese lugar. ¿Qué planes tiene? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Te han buscado a ti? Para nada, para nada. Yo aprovecho este espacio para hacerle la invitación al diputado o diputada que tenga este cargo. Me gustaría dialogar con él, me gustaría ayudarlo, me gustaría que me ayude, me gustaría que los municipios donde están los presidentes municipales y son municipios donde hay población indígena, pudiéramos tener un diálogo. Yo estoy dispuesta a que nos quitemos los estigmas de que nosotros somos incapaces de poder hacer un proyecto, de que los indígenas no saben expresarse, que no saben presentar, no saben administrar.
quiero quitarle ese estigma. Y también quiero quitar el estigma del político que no escucha, que se cierra, que llega al poder nada más a ver que se cacha y que se pavonea nada más para alimentar su ego. Quiero que se quite ese estigma, porque yo conozco a muchos políticos que sí llegaron con un poco de sencillez y que son capaces de poder entrar en ese cuadro de diálogos en el que necesitamos armonizar. Se habla de la deuda hacia los pueblos originarios y no veo que nadie la quiera pagar. Se habla en el discurso constante de que hay una deuda. Cada vez que hacen un discurso y meten esa palabra deuda, la deuda crece. La deuda crece porque nos siguen excluyendo. Ahora, en la materia legislativa, dijeron, vamos a darle un espacio a la participación afirmativa de grupos vulnerables, de las pequeñas minorías. No sé, creo que se tiene que cambiar ese léxico, ese texto, se tiene que cambiar por la inclusión de los ciudadanos de este país, no importando si es indígena, si es mestizo, sino los ciudadanos de este estado, de este municipio, de esta comunidad, porque antes que nada somos ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos indígenas nos dedicamos a una actividad, no venimos nada más a sentarnos a ver qué nos tiran sin hacer nada. Entonces, somos ciudadanos activos, no solamente hemos servido para el voto, también hemos sido los acompañantes de todos los políticos que nos han fallado y que yo espero que no nos desilusionemos más. Candelaria, te agradezco muchísimo que estés en Acceso B. No quiero dejar de compartirte que este espacio es tuyo también y gracias. Que ojalá quien nos ve y nos escucha, sea ciudadano y sean autoridades, puedan atender esta invitación que haces, que es importante darle seguimiento, y pues yo espero saludarte pronto para seguir con esta conversación y con muchas otras, porque en el tema de hacer ciudadanía para todos, no hay descanso, siempre hay que hacer. Siempre hay que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias aquí por Candelaria Lázaro, gobernadora de los pueblos indígenas, miembro de fundadora también de Fuerza Migrante, y que tiene mucho que dar en este proceso de ir aportando a Tabasco. Gracias por sintonizarnos en Acceso B. Aquí tú ya tienes tu boleto. Gracias por estar en sintonía en Acceso B. En la parte de tendencias, yo quiero decirles que en este momento estamos viendo una crisis de precedentes históricos. Sí, como tú lo escuchas. En la semana que está terminando, pues evidentemente gran noticia del tema del impacto de la posible guerra que puede haber entre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea y todo por el tema de Ucrania, está generando mucha tendencia a nivel mundial, y por supuesto nosotros no podemos ser ajenos de este tema. En la semana pasada, el conflicto entre Rusia y Ucrania pues dejó como conflicto un tema de expulsar al número 2 de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. En este sentido, Biden ha insistido que la invasión rusa de la antigua República Soviética podía ocurrir en los próximos días. Esto es tendencia, esto es relevante, y yo quiero darle la bienvenida en este momento a Alejandro García Medina, economista y amigo de Acceso B, quien estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, que él está conectándose en este momento. ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Igual buenas tardes a todo el público de Acceso B. Como siempre, un gusto. Y bueno, con esta noticia de esta escalada de eventos muy fuertes, en este caso, pues con la noticia que ya comenzaron algunos bombardeos, algunos ataques, en especial bombardeos con tanques de guerra, que no son precisamente de Rusia per se, sino de separatistas o gente dentro de Ucrania, mismos ucranianos, pero que están a favor del gobierno de Rusia y en contra del gobierno actual de Ucrania. Entonces, en este sentido, esto se parece más a una guerra civil que a un ataque de una nación contra otra nación. Sin embargo, estos separatistas prorrusos o esta parte de la guerra civil,
pues como pues están muy enfocados, digamos, muy apoyados por la parte por Rusia, ¿no? Por la parte del Kremlin, pues dando no solamente asesoría, sino también incluso armas, ¿no? Y esto, pues es parte de una escalada de eventos. Ya hemos visto que el presidente Vladimir Putin se había reunido con varios presidentes, primeros ministros de toda Europa, en específico y como más relevante la parte de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ¿no? Entonces, por esto nos hace... En este contexto, Alejandro, yo lo que te preguntaría para que el público entienda la importancia de lo que se está de alguna manera discutiendo y que puede llegar a una escalada mundial pues evidentemente alarmante, es por qué Ucrania es tan importante para Rusia. Totalmente, totalmente, Luis. Y bueno, en ese sentido tenemos que entender, como ya lo comentabas, que Ucrania formaba parte de la República Socialista Soviética de la URSS, que era en su conjunto un conglomerado de distintas repúblicas que se unieron todas para hacer la famosa Unión Soviética, que a su disolución pues generó que todas estas repúblicas, que hablamos de muchos pueblos, pues conformaran sus propios países, y muchas de ellas siguieron siendo muy aliados de Rusia. Algunas otras se distanciaron. Por ejemplo, el caso de Polonia es un caso muy importante que hace frontera con Ucrania, pero la parte importante de esto es que ellos tuvieron un proceso democrático que los fue cada vez más alejando de Rusia, y eso la hizo salir a Polonia de la esfera de control, digamos, de influencia de Rusia. Ucrania ha ido llevando poco a poco un paso hacia la democracia, hacia ser totalmente independiente, y esto pues no ha sido del agrado de Rusia, que ellos consideran a Ucrania como parte de su esfera de influencia. Y en ese sentido, para México es un poco complicado entenderlo, porque no tenemos, digamos, que básicamente ningún país que México considere como parte de su esfera de influencia, pero los grandes países del mundo tienen ese tipo de cosas. Por ejemplo, China considera a Taiwán, considera incluso la parte del sudeste asiático como parte de su influencia legítima, y entonces tienen una presencia no solo militar, económica, sino incluso política, poniendo y quitando regímenes. Estados Unidos tiene la doctrina, creo que es la doctrina Marshall, Es correcto. que define que América para los americanos. Entonces Estados Unidos también considera a Latinoamérica como parte de su esfera de influencia, y bueno, prueba de eso ha sido golpes de Estado o de posiciones de distintos gobiernos democráticos. Entonces es normal esta parte. Rusia considera a Ucrania como parte de su esfera de influencia, y también decir que Ucrania tiene grandes yacimientos de gas natural, y que por su territorio, junto con Bielorrusia, pasan también grandes gasoductos. Y entonces nos vamos a la siguiente parte, que es pues Europa, ¿no? O sea, la relevancia que tiene Rusia, la relevancia que tiene Europa del Este para Europa, y en ese sentido el gran asunto es la energía, ¿no? Con estos climas tan gélidos, en Tabasco nos tocó apenas un vistazo de lo frío que se ha puesto el mundo, y en ese sentido en Europa, pues del invierno tan fuerte, y dependiendo del gas natural de Rusia, para que no se eleven tanto, aunque se han elevado muchísimo los precios de los energéticos en Europa, pues básicamente Europa está en una muy mala posición, en un muy mal momento para enfrentarse con Rusia y para estar disputando, digamos, esta crisis en Ucrania. Es geopolítica, Alejandro García Medina, economista, lo dicen los que opinan al respecto, los especialistas como tú. Es geopolítica, se juegan intereses muy profundos que vienen de tiempo atrás y que han ocasionado el contexto de la economía mundial a través, pues evidentemente, de cada una de las riquezas que estos lugares tienen en un sentido, a diferencia de estas potencias, ¿no? En este sentido, tú platicabas que las tensiones impactan en el precio del petróleo mundial. ¿Qué va a pasar con esta tendencia en estos precios y cuáles son los incentivos que puede generar este conflicto
o más o menos cómo podemos vislumbrar que este conflicto pueda escalar en los intereses, por ejemplo, de México? Claro que sí, Luis. Pues recordando, haciendo un poco de historia, que en el 2020, cuando comenzó la cuarentena, los precios del petróleo sufrieron dramáticamente a la baja, haciendo que la OPEC decidiera hacer reuniones para restringir la oferta del hidrocarburo, ¿no? Entonces, al restringir la oferta, comenzó una temporada de alza de precios y ahorita pues los precios han incluso en la mezcla Brent estado superando los $90 y en todas las mezclas de los diferentes tipos de petróleo se ha tenido unos precios a la alza. Ahora, en este sentido, pues se hace todavía más fuerte la importancia, la relevancia de Rusia, no solamente con sus yacimientos de petróleo, sino con sus yacimientos de gas natural. Y en este sentido, los países productores de petróleo pues cobran, digamos que, nueva importancia para todo el mundo, y tal es el caso que ya se han sostenido reuniones entre varios mandatarios europeos y también norteamericanos con toda la parte de Arabia, ¿no? No solamente Arabia Saudita, sino Qatar, varios de los países productores de petróleo, Kuwait, pues para asegurarse que el mundo siga teniendo estos recursos, porque de haber una escalada en el conflicto ucraniano, Rusia podría cerrar el suministro de gas natural a Europa y ponerlo entonces en una posición muy complicada y hacer que los precios de los hidrocarburos todavía escalaran muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, si nos damos cuenta, Europa y Estados Unidos tienen incentivos para que la crisis de Ucrania acabe rápido, que se llegue a una solución rápida, que no se escale el conflicto y que esto termine en cuestión de semanas o de meses más tardar. Sin embargo, los países productores de petróleo tienen unos incentivos totalmente opuestos. Tienen los incentivos de que estas tensiones continúen, las tensiones, quizá que no se escale a una guerra, pero sí que continúen estas tensiones. Entonces, en ese sentido, lo que podríamos prever, dado los incentivos de cada una de las partes, es que estas tensiones continúen. Sin embargo, que no se desencadene como tal una guerra en la cual entre Europa contra Rusia, sino que sea un conflicto muy parecido a una guerra civil, apoyada, sí, cada bando por un bando por Europa y otro bando por Rusia, y que se continúen las tensiones en el mundo durante un largo tiempo, y esto nos va a tener altos precios del petróleo y claro que nos va a dar altos precios de la gasolina. Por eso es importante que los países, sobre todo en este tipo de crisis, tengan seguridad energética. La seguridad energética es vital en términos geopolíticos y en términos de desarrollo económico. Y en ese sentido, pues cobra mucha relevancia la capacidad mexicana para disminuir la venta de gasolinas, aumentar la refinación de forma interna, porque sí, los precios del petróleo pueden estar altos, pero si tú vendes petróleo y compras gasolina, pues obviamente vas a tener ese impacto, ¿no? En cambio, si tú puedes refinar internamente y el excedente lo puedes vender, tú podrías capitalizar de este tipo de tensiones, ¿no?, en el mundo. Sin embargo, ahorita México pues va a tener un escenario muy complicado por los aumentos de la gasolina, y el gobierno tendrá que tomar la decisión sobre si financiar, digamos, hacer que no suba tanto y perder dinero, o dejar los precios sueltos e impactar la economía, y sobre todo esto con un contexto inflacionario que cada vez se va, digamos, endureciendo la política monetaria para combatir la inflación. Pues sí, la verdad es un contexto muy difícil para la economía mexicana, y por eso también en gran medida la revisión del crecimiento económico para México a la baja, porque muchos factores se juntan justo para hacer que económicamente México ahorita esté en una posición de no crecer al 5%, sino crecer algo más parecido al 2% o 2.4%.
Fíjate que es un tema que nos va a estar capturando durante mucho tiempo, es una tendencia que es de importancia seguir, darle seguimiento, y por eso estamos platicando en Acceso B de esto que está ocurriendo, que ha ocurrido en la última semana de febrero. En el transcurso de estos días están viendo muchos movimientos, no sabemos hasta dónde pueda llegar esta magnitud, pero permítenos más adelante platicar sobre esto. Alejandro García Medina, economista, analista de estos temas geopolíticos, te agradezco que hayas tomado la llamada, la videollamada este momento en Acceso B. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todo el auditorio. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Seguimos en sintonía en Acceso B, no se vayan, aquí tú ya tienes tu boleto. Seguimos en Acceso B y ya estamos culminando el programa. Quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Carlos Ramón Campos Chávez, abogado y analista político, gran liderazgo en el tema de la estrategia y todo esto de la geopolítica. Carlos, en concreto, ¿cómo estás primero y cómo vamos? Muchas gracias, Luis. Bueno, muy bien, avanzando en nuestros proyectos personales, profesionales. Y bueno, estamos ahora sí que en una coyuntura muy interesante que merece una plática como la que te agradezco me hayas invitado nuevamente a tu programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los termómetros políticos, la cuestión que nos está manteniendo en esta semana con el Jesús en la boca, amigo? Mira, normalmente cuando hacemos un análisis político tenemos la opción de agarrar un solo tema y desglosarlo y explicarlo y decir a la gente qué es lo que está pasando, sucediendo. Nada más recuerda la veda electoral porque luego nos... Exactamente. Sin embargo, ¿por qué decidí denominarle termómetro político, temperatura política más en concreto? Es porque si analizamos lo que ha pasado en las últimas 3 semanas en el país y en el mundo, se están moviendo muchas fichas de manera muy interesante. Rapidísimamente. Claro, en materia internacional tenemos el conflicto de Ucrania. O sea, Ucrania, si no hay una intervención diplomática eficaz, se va a convertir en un nuevo Siria o en un nuevo Medio Oriente. Cabe destacar que hay intereses, obviamente, de la situación prorrusa. Internamente en Ucrania hay grupos separatistas que al parecer están siendo financiados por grupos prorrusos. La Unión Europea, que no quiere un conflicto per se, ¿por qué? Porque, bueno, cabe destacar que el 80% del gas viene de Rusia y hay un proyecto muy importante, hay intereses, y está lo que es la OTAN y Estados Unidos, que la OTAN es el organismo para, obviamente, coordinar los esfuerzos militares después de la Segunda Guerra Mundial y estabilizar la zona europea después de la gran guerra que tuvieron. Obviamente eso viene acompañado de otros organismos internacionales, como es la Unión Europea, que surge mucho tiempo después. Pero bueno, aquí el punto es que tenemos un conflicto que no empezó ayer, empezó hace 30 años. Sí, por supuesto, ¿no? El tema ucraniano no es cualquier asunto. Ahora, ¿qué están discutiendo los rusos? Los rusos están discutiendo, le comentaron a Estados Unidos y a la OTAN, claramente, no queremos que la OTAN expanda su territorio a Ucrania, y no queremos que Ucrania pertenezca a la OTAN. ¿Por qué? Porque la lógica de ellos es, señores, tenemos un concepto de seguridad y obviamente el solo hecho que entren al territorio ucraniano implicaría una amenaza para nosotros. La pregunta que yo hago, y es de reflexión, es ¿dónde queda la autonomía, la soberanía en este caso de Ucrania, para decidir qué hacer o no, como una decisión política si quieren pertenecer o no a la OTAN? Y en este caso, si ellos permiten, porque sea una decisión soberana, que haya bases militares de la OTAN o Estados Unidos en Ucrania. Cabe destacar que en otras partes del mundo, Estados Unidos tiene bases militares. Ahora bien, lo quiero dejar ahí porque vámonos al segundo elemento. México. En México cambió toda la agenda política. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Este tema periodístico, el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos de finales de enero, ya lleva 19, 20 días el tema en la agenda nacional. Automáticamente desfiguraron la agenda del presidente. Pero en tu percepción, ¿es escalando hacia arriba? Exacto. ¿O escalando hacia abajo? Por eso la temática se llama temperatura política. Me parece que la temperatura del termómetro político nacional e internacional es, si lo vemos en términos de semáforo, de amarillo a naranja y puede llegar a rojo. ¿Por qué? O un naranja más rojizo. ¿Por qué? A nivel nacional
y aquí lo comentamos, y nuevamente, Luis, agradezco la invitación a tu programa, lo comentamos a finales, el primer día del año, el primer programa que tuvimos. ¿Qué escenarios vislumbras? Tú me preguntaste. Bueno, aquí estamos ya en la antesala electoral de 2024, y todas estas coyunturas merecen un tratamiento dentro del contexto del proceso político electoral que se avecina para este año y obviamente terminando este año para lo que viene. Fíjate que importante lo que dices, ahí hago una reflexión rápido. Sí, por favor. ¿Cuántos estados están en disputa? 6, este año 6. 6 estados. Al principio eran 5 versus 1 para la oposición, en este caso, 1 para la oposición. Hoy ya la situación es distinta. Hoy en día Morena trae 3 seguros, todo parece indicar. ¿Qué pasó? Bueno, naturalmente lo platicamos el año pasado. Hay hechos de coyuntura que te afectan en la percepción de la ciudadanía. No me quiero adelantar, pero aquí lo que yo preguntaría como analista político, como estratega político, como consultor político, que son 3 áreas distintas, o bueno, pues se pueden complementar muy bien, es la gente que está percibiendo de este hecho periodístico. Porque, a ver, una cosa es el reportaje periodístico de Latinos, pero otra cosa son las declaraciones que el presidente, y en este caso sus familiares directos, emitieron después, a los 18 días después. Me parece que este tema se ha venido enredando más porque no ha habido una clarificación por parte de los involucrados de una manera, me parece, estratégica. No veo, y lo digo con mucho respeto, pero en realidad también, una agenda de crisis que logre clarificar esta situación. Y como dice el presidente, el que nada debe, nada teme, pues que se clarifique. Además, aquí hay un hecho muy interesante, mi estimado Luis, y le comparto a la audiencia. Si bien a nivel interno la lógica es más mediática, opinión pública y todo lo demás, en Estados Unidos, porque es una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores norteamericana, creo que es en la Nasdaq, Nueva York, Baker Hughes, allá las investigaciones respecto a temas financieros irregulares son penadas de manera muy importante. Y dicho sea de paso, ellos tienen expedientes abiertos, como entendido. Hasta donde sea, han habido observaciones. Okay. No te puedo decir expedientes porque sería muy irresponsable de mi parte comentarlo, pero bueno, ya los accionistas de esta empresa comentaron, señores, sí queremos que se investigue. Okay, y ahí lo voy a comentar también. En Estados Unidos, los grandes escándalos que han habido de corrupción, más allá de este caso en particular, no digo que sea un acto de corrupción, cabe destacar, hay que ser responsables, no estamos afirmando eso. Todavía no se ha ni siquiera comprobado o intentado comprobarlo. Es un escándalo mediático que no ha sido resuelto de manera responsable. Es lo siguiente: el caso de la FIFA, Odebrecht y otros más, también Panama Papers, ¿de dónde han salido? De investigaciones periodísticas en Estados Unidos, y que han sido asuntos que han llegado al Poder Judicial, a tribunales judiciales de carácter federal en Estados Unidos, y en consecuencia, en el caso de Odebrecht, que reconoció la responsabilidad de los sobornos en América Latina, concatenó todo un escándalo en la región de las Américas. Entonces, nada más como que subrayar, con Estados Unidos no se juega, y mucho menos en estos temas. Fíjate que es interesante lo que conversamos en las columnas que hemos venido viendo, hemos visto esta dinámica ir evolucionando, seguramente vamos a ver mucho más. Carlos, ¿con qué rematas esta tarde en tu casa en Acceso B? Te agradezco, hermano, y me encanta que sea breve para que sea contundente el mensaje. Es lo siguiente: el termómetro político, la temperatura política del país y del mundo están de amarillo a naranja, naranja rojizo. ¿Por qué? Insisto, la inestabilidad en el cual el mundo ha estado adentrado en los últimos 2 años permite ese tipo de situaciones. Y los que tienen recursos pues van a utilizar todos los recursos para colocarse mejor en el escenario. Y a nivel nacional hay que entender esta lógica bajo 2 variables. El proceso preelectoral del 24, que ya está en puerta. Y segundo elemento, me parece que ha hecho falta una agenda de contención de crisis por parte del gobierno federal. Para esto, la mejor manera de frenarlo es clarificándolo. La gente quiere saber qué pasó, no más, no menos. Perfecto. Con eso podemos terminar. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado en Acceso B, donde tú sabes, aquí ya tienes tu casa, tienes tu espacio, y a ti te agradezco que nos hayas escuchado, visto y atendido en esta tarde donde platicamos con la diputada Carla Garrido
donde también platicamos con la gobernadora de los pueblos indígenas, Candelaria Lázaro, donde por supuesto platiqué muy ameno con mi estimado amigo Carlos Ramón Campos Chávez, y donde también escuchamos y vimos a nuestro economista de cabecera, Alejandro Medina, quien desde un enlace participó. Yo me despido diciendo que nos vemos la próxima semana y que nos sigas en redes sociales. Y no me quiero ir sin antes decirte que al final de esta entrevista puedes ver finalmente un video que nos envía nuestro amigo José Graham, conocido el Borre Graham, con el tema de la revista digital de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Hermano, te agradezco. Saludos a todos. Hola Luis, muchas gracias por la invitación al programa, como siempre, y saludarte con mucho aprecio, mucho cariño, y mandar un saludo a quienes nos acompañan, a tu auditorio. Y bueno, platicarte un poco el tema de la revista de la Cámara de Diputados, la revista Cámara. Actualmente soy el editor o director de la revista. Y bueno, estamos ahorita dándole giros, estamos apostando más por la futura página de internet digital, estamos apostando por contenidos más innovadores, meterle opinión, meterle pluralidad, y bueno, de todos los temas, porque tampoco, aunque sea una revista técnica legislativa, tampoco hay que llenarla de estos temas porque hay que generar atracción hacia todo tipo de audiencia, de público. Entonces bueno, estamos ahí ahorita trabajando por ello. Obviamente hay invitación abierta para quienes quieran echarle de opinión, digamos, como invitadas e invitados externos. Y bueno, prácticamente va por ahí el objetivo. El objetivo principal, evidentemente, es el actuar legislativo, entrevistas a diputadas y diputados, informar un poco de las reformas y los temas que se presentan en el Pleno. Pero te insisto, tenemos de todo. Tenemos nuestra parte cultural, tenemos nuestra parte de opinión, tenemos entrevistas no solamente de legisladoras y legisladores, tenemos también de otros temas, ¿no? Entonces, llevamos enero, ahora febrero, ya estamos trabajando para marzo, y bueno, poco a poco en esta nueva aventura de vida, Luis, y bueno, te agradezco el espacio, el saludo, y nuevamente te mando un muy fuerte abrazo, y pongo a la orden esta revista para todas y para todos, y ojalá me acompañen en esta nueva aventura.